La realidad educativa de los niños y jóvenes en México es abrumadora. Las condiciones en que se encuentran miles de las escuelas en las que laboramos los trabajadores de la educación no cumplen en la mayoría de los casos con lo indispensable para proporcionar una buena educación. Es obligación del gobierno aportar lo necesario para la educación de los niños y jóvenes en nuestro país, pero desde hace ya varias décadas ha sido olvidada o transformada. Millonarios presupuestos que anuncian programas educativos que no están acordes a la realidad en que vivimos, equipos de enciclomedia instalados en escuelas sin adecuada red eléctrica y mucho menos acceso a Internet. La ausencia total de infraestructura limita y acaba con la intención educativa sexenal del gobierno en turno. Como maestro de telesecundaria, cuando llegamos por primera vez a nuestra escuela, nos enfrentamos con problemas de carácter técnico, de carácter de infraestructura y económico. Hay escuelas donde ni siquiera tienen aulas, obviamente no hay luz, no hay televisiones. Nos enfrentamos a eso y a un olvido por parte del gobierno y de la Secretaría de Educación para proporcionarnos los medios adecuados para trabajar. Nos hace falta una cancha para fútbol, para básquetbol. Nos hace falta el techo porque cuando llueve nos mojamos. Nos hacen falta computadoras. Pues nos hacen falta más salones porque casi la mayoría son de madera. A mí me gustaría que mi escuela tuviera baños. La aprobación del millonario presupuesto, 12,000 millones de pesos para este 2014 que este gobierno dice aplicará en educación, está sujeto a manejos discrecionales beneficiando a amigos y familiares, ya que el dinero destinado a la compra de mobiliario, de equipo de cómputo, de laboratorio o construcción de infraestructura educativa son asignados en muchos de los casos sin licitación y de manera directa a constructoras, distribuidoras de material didáctico o laboratorio que están a la orden. Para cubrir esta ratería, el Ejecutivo Federal recientemente cancela la obligación de reportar en qué se gastan estos recursos. A últimas fechas, el gobierno federal se contraría, pues en la reforma educativa asegura mayor infraestructura y en los hechos las aportaciones a los estados se reducirán en 10,022 millones de pesos, dejando al pueblo la carga del gasto en educación, salud y seguridad. El rezago de Michoacán en materia educativa lleva varias décadas, programas mal planteados, obsoleta y en algunos casos inexistente infraestructura es el resultado de la falta de capacidad y un mal manejo de los recursos de la educación. Durante 70 años los presupuestos nacionales de la Federación se distribuían según la voluntad de los presidentes de la República, pero debemos ubicar el presupuesto nacional en su conjunto, pero también como un ejercicio del poder, y un ejercicio del poder porque no se distribuye efectivamente con equidad y con justicia, lo que nos da la idea que hay una mala o intencional distribución del presupuesto para educación. Y yo entiendo la educación como un proceso integral que tiene que ver con la parte formativa de los estudiantes, de los niños, de las niñas, pero tiene que ver también la parte que corresponde a su ambiente, a sus condiciones, todo lo que es accesorio a la escuela, desde una computadora, una biblioteca, etc. Sin embargo, el 5% que se aplica a educación no satisface las necesidades integrales de los centros escolares en México. La Alianza por la Calidad Educativa, en un eje se hablaba de la modernización de los centros escolares. Y nunca hemos visto la modernización de los centros escolares. Yo siento que andamos en 8,000 millones de pesos para rehabilitar más o menos las escuelas. ¿De dónde se toma exactamente esa cantidad? Otra,
los presupuestos que vienen a los estados en educación son presupuestos opacos. Yo estuve en secretaría y veía cómo compraban muebles los funcionarios, muebles carísimos. Y yo decía, y tenemos más de 1000 escuelas de Palitos. Si uno le echa lápiz y un poco de análisis, vemos que llega muy poco de los presupuestos directamente a las escuelas, porque hay una burocracia de veras nacional y ya hay un sindicalismo corporativo charro que absorbe gran presupuesto que debería ir a las escuelas y se queda en manos de unos pocos del sindicato nacional. El excesivo gasto del gobierno en mantener en un estatus de primer mundo a políticos y sus familiares en las últimas décadas se ha visto vergonzosamente incrementado. Millonarias partidas para seguros médicos, renovación de flotillas de automóviles, la compra de un avión y 6 helicópteros para trasladar con seguridad a funcionarios de alto nivel por el orden de los 1,000 millones de pesos, contrasta con las miles de escuelas en nuestro país que se encuentran en el total abandono de la Secretaría de Educación Pública, el gobierno y legisladores. Prueba de ello, salen a la luz la complicidad en los arreglos que hacen diferentes bancadas para aprobar cualquier presupuesto y reforma presentadas por el Ejecutivo, llevándose jugosas ganancias. En contraste, en el país no solamente no se garantiza la calidad de la educación, sino que se compromete además la seguridad misma de los alumnos. Los responsables de las escuelas y quienes tienen a su cargo el funcionamiento de las mismas saben de las necesidades y los tiempos que se lleva a hacer cualquier trámite ante la Secretaría de Educación Pública. La escuela empezó a funcionar en unos locales de la constructora del fraccionamiento, y como junto de esas oficinas había unas paredes que habían sido de granjas de pollos, granjas avícolas hace muchos años, en esos muros viejos ya medios sin techo, sin puertas, sin ventanas, ahí adaptamos algunos salones. Aunque se autorizó en enero del 2010 ya oficialmente, pues, pero empezó a trabajar desde septiembre del 2009, empezó a trabajar ya los grupos. Por parte de la Secretaría no ha habido la atención necesaria, la atención suficiente como para brindar espacios adecuados y poder ahora sí pedir o solicitar o trabajar lo de esas reformas o lo que se anuncia tantos beneficios en reforma educativa, puesto que aquí estamos completamente atrasados en otro nivel de condiciones materiales. Muchas veces pensamos que pues creo que como gobierno se les falla a los alumnos, se les falla a la población, porque el alumnado no puede ser de tercera ni de cuarta, porque se nos exige incluso al personal y alumnado que cumplamos con los planes y programas, al igual que una escuela que tenga todas las condiciones. Yo quisiera que el gobierno nos apoyara más, porque no tenemos las mejores condiciones ahorita, como usted verá. Cuando hace frío, pues entra mucho por los espacios abiertos. No tenemos pues bardas y el salón está muy maltratado, por así decirlo. La verdad sí nos gustaría mejorar pues los salones más que nada, para tener una mejor educación. El jardín de niños se llama Sor Juana Inés de la Cruz y está ubicado aquí en el fraccionamiento de Galaxia. Este jardín empezó a funcionar en el 2011 y fue a base del apoyo que se organizaban todos los padres de familia. Con donaciones, en desperdicio de madera, se empezó a construir primero 4 salones. ¿Sí? No tuvimos el apoyo, por ejemplo, de secretaría. Todo lo que tenemos aquí, lo mucho, lo poco, nada se ha conseguido, pues, por ejemplo, en apoyo a programas grandes que hay, o por ejemplo, por parte de secretaría. Yo tengo mucho tiempo solicitando lo que es mobiliario. Si no fuera por los padres de familia y por la señora que más se movió en esto, yo creo que el kinder no se hubiera construido.
Las primeras naves las construyó la Secretaría de Educación por gestión de Alfonso Arau en los años 74-5. A partir de esa construcción que hicieron, de ahí para acá, todas las aulas que hemos ocupado ha sido a carga de los padres de familia, los maestros y las autoridades locales. La Secretaría de Educación se ha hecho irresponsable del mantenimiento. Sí, es cierto, el discurso es muy bonito, pero en la práctica no es cierto. Ahorita tenemos un cambio a partir de que hemos hecho equipo con los padres de familia. El mantenimiento de la escuela está en esas condiciones por ellos, ¿sí? De la Secretaría de Educación hemos solicitado muebles. Ahorita no tenemos muebles para 4 aulas. Tenemos todavía los muebles con los que yo estuve sentado hace más de 40 años aquí en esta escuela. Y pues ya con esta modernidad que tenemos y según van a equipar de nuevos equipos y todo, en realidad al contrario, vamos para atrás. Entonces para mí la Secretaría es una dependencia irresponsable en ese sentido, ¿verdad? La carga fundamental ha sido para siempre, para los padres de familia y los maestros, ¿sí? Le quieren cargar todo la cuestión de infraestructura a los padres de familia, ¿sí? Ya escuchamos por ahí que se va a pagar, ahora ellos van a pagar luz, agua, todo lo que se necesite, reparaciones y demás, y toda la infraestructura estará a cargo de ellos. No es justo. Vemos ahora que la tan mencionada reforma educativa solo viene a distraer la atención de los padres de familia, a los que el gobierno oculta que serán quienes paguen por el mantenimiento en general de las escuelas públicas en nuestro país, tal y como lo dice la Guía de Autogestión Escolar. Es así que las adversas condiciones en las que ha venido navegando la educación en nuestro país son cada vez más contradictorias. Por un lado, funcionarios públicos y sus familiares que viven con millonarios sueldos y por otro, la escuela pública con menos presupuesto. El falso discurso del gobierno ha desprestigiado a los trabajadores de la educación, a quienes culpa de lo que él mismo creó. En una primera etapa de más de 70 años, cuando convirtió la Secretaría de Educación Pública en caja chica y guarida de parientes y amigos, y en una segunda con la mal llamada reforma educativa, que solo maquilla las verdaderas intenciones de las políticas privatizadoras del gobierno. Que no nos engañen. Las reformas impuestas al pueblo de México son para beneficio de unos cuantos empresarios nacionales y extranjeros coludidos con políticos traidores. El alza de los combustibles, de los alimentos, de los impuestos, la pérdida de la gratuidad de la educación como lo determina la Secretaría de Educación Pública con la reforma educativa y su guía de autogestión escolar, en nada benefician a la clase trabajadora.